Bueno, queremos hablar de todo el programa que estábamos justamente mencionando, el último informe de ayer con un récord de nuevos casos de 1.658 pacientes. Estamos en contacto con el doctor Enrique París. Él es toxicólogo, es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, fue presidente del Colegio Médico. Doctor París, como siempre, muchas gracias por el contacto. Muy buen día. Muy buen día, Gonzalo. Un Bueno, gusto estar en contacto con ustedes. un gusto para nosotros. Doctor París, ¿cuál es su evaluación del momento que estamos viviendo en el país, donde la región metropolitana tiene una tasa de incremento de nuevos casos realmente alta y esto se está manifestando en lo que ningún país quería, menos Chile por supuesto, que el sistema sanitario tuviera una presión muy alta? Bueno, es una situación bien preocupante, Gonzalo. La cantidad de casos en la región metropolitana alcanzan al 71,59% de todos los casos nuevos, y eso es muy, muy preocupante. Y además se produjo un cambio en la curva, que creo que la hemos conversado otras veces, la curva de pacientes activos, es decir, de pacientes que contagian, ha superado enormemente a la curva de pacientes recuperados. Ayer, porque todavía no tenemos el informe de hoy, teníamos 17.261 pacientes activos, es decir, que están contagiando, contra 14.125 recuperados. Los pacientes recuperados hay que entender que tienen anticuerpos y por lo tanto protegen de cierta forma a la población, y los activos al revés, están diseminando el virus. Y esto se ha debido justamente a que el virus, a pesar de que vamos a tener noticias hoy día probablemente también del oriente, se ha desplazado a la zona poniente y surponiente de Santiago, donde las condiciones socioeconómicas de habitación, de vivienda, de salario, o sea, de cómo ganarse la vida, son muy diferentes. El hacinamiento es mucho mayor. Por lo tanto, el virus ha encontrado ahí una capacidad para diseminarse muy importante, y eso es la situación peligrosa que estamos viviendo en este minuto, porque en unos 10 días más o menos, en una semana más quizás, un 5% por lo menos de aquellos pacientes van a llegar a la UCI, y las UCIs ya están con bastante ocupación. Yo puedo compartir una pantalla si es que es necesario sobre el último informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Estamos sobre el 90% de ocupación de camas en varias zonas de la región metropolitana. Doctor París, a ver, son varios temas. Voy a partir por lo último que mencionó. Escuché esta mañana en Radio Cooperativa, tuvo una entrevista el doctor Regueira de la Sí, Sociedad de Intensivos, ¿no? exactamente. Y él decía, a ver, lo que está pasando tiene una complejidad social muy difícil de conmensurar, de evaluar. Pero si tú me preguntas desde el punto de vista que a mí me compete estrictamente sanitario, yo cierro todo. Sé que no se puede hacer, sé que es difícil de hacer, pero desde el punto de vista sanitario, lo único que está comprobado para frenar la velocidad de los contagios y lo que está pasando hoy día sería cerrar todo. ¿Coincide con eso? Bueno, la verdad es que es una medida extrema que probablemente el gobierno va a tener que tomar. Yo me estoy adelantando a las noticias de hoy día. Yo pienso que sí se va a llamar a una cuarentena total de la región metropolitana. No sé cuánto tiempo va a durar, pero tengo la impresión de que eso va a haber que hacerlo, pensando sí que eso tiene repercusiones sociales importantes, sobre todo en la gente que no tiene salario, en la gente que no tiene trabajo, en la gente que no sabemos cómo recibir su alimentación o incluso sus medicamentos en estos días. Por lo tanto, lo ideal sería hacer ese anuncio para que los municipios reciban apoyo económico desde el Estado y puedan repartir canastas de alimento o los medicamentos a las zonas más necesitadas. Esto no significa que la gente tenga que salir corriendo a comprar nuevamente alimentos o corriendo a la feria, porque ahí se produce una mayor contaminación. Pero estoy de acuerdo con el doctor Regueira que probablemente vienen medidas más extremas. Hay que reconocer que el trabajo que hace la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva es compartida mucho por la Universidad Finisterrae, que es la que prepara esta información, que es muy interesante, y que obviamente prevé
que vamos a tener un 100% probablemente de ocupación de camas de UCI en pocos días más. Y quizás, Gonzalo, y hay que adelantarse a eso, va a haber que trasladar pacientes a otras regiones porque instalar un ventilador no se puede instalar en cualquier lugar. Tiene que ser un lugar especial donde haya aire, oxígeno, monitores, bombas, es decir, va a haber realmente una situación de mucha emergencia nacional en la próxima semana o a fines de esta semana. Sí, doctor París, cuando hablamos del soporte económico material para aquellas poblaciones que menos posibilidades tienen de reaccionar, porque lamentablemente todo lo que está pasando aquí y en el mundo también muestra que la posibilidad de, por ejemplo, hacer una cuarentena tampoco es igualitaria. O sea, no es lo mismo estar en más espacio, con más confortabilidad, con recursos, que en 20 metros cuadrados, 30 o muchas personas juntas y sin plata, sin trabajo. Eso es un hecho. Jimena Aguilera, del comité asesor, que usted conoce muy bien, Sí. publicó la última minuta que aconseja al gobierno, que el gobierno también ha tomado muchas de esas recomendaciones y apunta también a esto. O sea, para que las cuarentenas sean efectivas en las zonas populares, se requiere de ese soporte material, alimentos y recursos. Eh, Sí, ¿Estará absolutamente de acuerdo. es un desafío enorme poder activar aquello? Es un desafío enorme, por eso es que la mesa social COVID-19 yo encuentro que ha sido un acierto. ¿Por qué? Porque ahí estamos escuchando justamente la voz de los alcaldes. Los alcaldes han advertido esto, a pesar de que al comienzo ellos llamaban a la cuarentena total, con poca preparación desde mi punto de vista, y yo me opuse a eso. Pero ahora que estamos más preparados, el gobierno, leí ayer que ha pedido un préstamo gigantesco al Banco Interamericano de Desarrollo, miles de millones de dólares, justamente porque hay que prepararse desde el punto de vista del municipio. Acá los municipios son la base del control de la pandemia junto con la atención primaria municipalizada. Por lo tanto, si en estos 3 días o 2 días que faltan para cerrar, hacer la cuarentena total, los municipios tienen la capacidad de entregar alimentos, canastas de alimentos, llevar los medicamentos, poner atención a los pacientes crónicos. Fíjate, Gonzalo, que los dueños de las automotoras han prestado vehículos a los municipios y eso no se ha difundido mucho para que por lo menos en cada municipio haya 3 vehículos destinados a la salud, a entregar medicamentos y atender a los pacientes. Eso hay que reforzarlo en estos días, pero también llamar a la población a que no se desboque, que no se desespere, que no salga a la calle, que no salga a comprar en masa, porque si no el virus va a seguir aumentando. Entonces, la cuarentena es útil, como dice Jimena Aguilera, cuando tú puedes darle a esa población más necesitada los medios para mantenerse y para tener comida y para tener Sí, ingresos durante esos días. Si sí. no, la cuarentena no sirve porque la gente se escapa, sale de la casa. Y Por- obviamente que eso es peor. Por lo tanto, esto requiere un esfuerzo de salud, un esfuerzo social, un esfuerzo económico muy importante y tomar en cuenta fundamentalmente a los municipios, pedirle el apoyo, la ayuda y dar ayuda a la atención primaria de salud y a los municipios. Sí, solamente porque, claro, dejamos claro dentro de toda esta idea, doctor París, y se entiende el mensaje que usted establece, la importancia, ¿verdad?, del esfuerzo económico y del soporte que va a tener que idearse para ir en asistencia probablemente de muchísima gente que va a tener que permanecer en cuarentena y aparentemente será más de la que hoy está en ese proceso. Estoy Solamente seguro. decir que este soporte que ha tomado el Banco Central de Chile con el Fondo Monetario Internacional es una gran línea de crédito que en definitiva no se transforma en un recurso fiscal inmediato. No es que Hacienda comience a repartir más plata. Este es como una cuenta de ahorro, un respaldo financiero que permitirá tener una situación más robusta como Estado, vía Banco Central, para responder a los desafíos que van a ser bastante permanentes y prolongados, desgraciadamente. Quiero volver al tema sanitario, doctor París. Usted lo decía, vamos a acercarnos a una tasa de un 5% que va a ingresar al hospital o a una cama, ¿verdad?, de las necesarias, de las críticas.
Llevamos hace más de una semana, prácticamente dos, una tasa de 1.000 diarios. O sea, Sí. podríamos estar teniendo un ingreso de 50 personas a hospitalización. O sea, en 10 días, UCI. por lo menos 500 camas UCI. Sí. Esto no lo estoy diciendo con un afán alarmista, sino que para que todos tomemos conciencia del por qué nos tenemos que cuidar para no llegar ahí. Eso es fundamental, Gonzalo, lo que tú dices, sí. La gente que no se cuida, que es la gente joven, desgraciadamente, llega a su casa en la noche, después del carrete, o después de la fiesta, o después de no respetar el toque de queda, ¿y a quién enferma? A su abuelito, o a su mamá que es diabética, o a su papá que es hipertenso. El 15% de la población se enferma. El 15% puede llegar, pero el 5%, como dices tú muy bien, va a llegar a la UCI. Y eso está demostrado claramente y ha ocurrido en otros países. Y esos pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo, en este momento, obviamente, van a ir en aumento. Y si no podemos atender bien a esas personas van a fallecer. Entonces, por favor, que la gente entienda que la cuarentena, que el respeto de la distancia social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, ¿a qué apunta? A prevenir. Si aquí lo que tenemos que hacer es prevenir. En la mesa social COVID-19, ayer, el alcalde Delgado, y quiero rescatarlo, habló justamente de eso, de la educación a la población. Si aquí lo que tenemos que hacer es hacer una educación muy potente a la población, y los otros alcaldes, el alcalde del PIN y el alcalde de Balmaceda, estuvieron absolutamente de acuerdo y reforzaron esa idea de la educación, y el ministro Blumel también, pero también con un apoyo muy importante al municipio. Yo he rescatado, he aprendido mucho en la mesa, porque he rescatado la seriedad de los alcaldes que están en la mesa. Hay otros alcaldes que no son tan serios, lo digo francamente, y he rescatado esa potencia que tiene la atención primaria y los alcaldes para controlar la pandemia. Los que llegan al hospital son un porcentaje muy pequeño, pero muy crítico y muy difícil de manejar, Sí. y con una letalidad, es decir, una capacidad de morir muy alta, porque son pacientes que tienen enfermedades de base. Y además a eso se han agregado enfermedades en los niños ahora, Gonzalo, que están apareciendo en la literatura y que hay que tomar muy en cuenta también. Sí, particularmente me llamó la atención, probablemente usted también le escuchó la última declaración que realizó el jefe médico de la Casa Trump, Blanca, ¿no? sí. Voy a Doctor dejar de lado Fauci. las polémicas de Trump, pero el equipo médico Sí. de la Casa Blanca ha sido bastante más suculento en su argumentación. Y el doctor decía, ojo, que aquí hemos un poco menospreciado lo que está pasando con los niños. Le preguntaban por cuándo volver a clase en Estados Unidos y decía, no lo sé. No lo sé porque estamos viendo que hay más contagios en los niños, que esto también se está manifestando y que hay algunos casos que han sido graves, han sido menos, pero esto está todavía en evolución. No somos capaces médicamente de decir de manera segura, vuelvan a clases. ¿Coincide? Exactamente. Anthony Fauci, que está en cuarentena y que Así es es. el que maneja la pandemia en Estados Unidos desde el punto de vista sanitario, está en cuarentena porque tuvo contacto con un paciente, dijo eso. ¿Y por qué? Porque están apareciendo casos de niños muy graves, y acá en Chile, lamentablemente, ya lo vimos, falleció un niñito de 11 años de edad que tenía un trasplante de médula y que se infectó con el virus, porque claro, tenía sus defensas bajas. Pero además han aparecido otros cuadros neurológicos, cuadros pulmonares también en niños, e incluso lo que está circulando es la noticia de que el virus es capaz de producir una vasculitis en el niño. Una vasculitis que se parece mucho a una enfermedad antigua que es el síndrome de Kawasaki. Yo creo que alguna vez, cuando tú eras más joven, lo conversamos cuando Sí. yo trabajaba en la UCI. Es una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos de los niños, de todo el cuerpo, pero sobre todo que afecta al corazón. Y que da mucha fiebre, fiebre muy alta, pintas en la piel, lengua muy roja, y que desgraciadamente está apareciendo, y nosotros hemos tratado de comunicar esto. ¿Para qué? Para que las mamás, si tienen un niño con coronavirus y aparece este cuadro, o los pediatras, se den cuenta de inmediato, porque ese niño hay que estudiarlo, hay que hospitalizarlo, porque desgraciadamente afecta, fíjate, las coronarias, el corazón. Por lo tanto, hay que hacerle una ecografía rápidamente y probablemente hospitalizarlo. Así que es una alerta, y Fauci tiene razón. Y el ministro de Educación de Chile, el señor Figueroa, también ha dicho lo mismo ahora, Gonzalo. Yo no voy a dar fechas, y le encuentro toda la razón. Le encuentro toda la razón. Yo no voy a dar fechas hasta que no sepamos cómo se comporta el virus.
ahí hay una coincidencia total con Anthony Fauci de Estados Unidos Sí. por parte del Ministerio de Educación, y yo lo comparto, obviamente. Doctor, en otro ¿Sí? tema y volviendo a lo que podría eventualmente pasar en el nuevo informe y tal vez una ampliación de las cuarentenas y el retorno de comunas del sector oriente que, en base al último informe epidemiológico 16 publicado ayer, han tenido un repunte. Hablamos de comunas como Las Condes, por citar Lo Barnechea, Sí. Providencia, solo algunas. Su opinión respecto y su análisis a ese comportamiento que fue eficiente con la cuarentena en un sector oriente, que se guardó, eso funcionó, comunas con otra realidad, pero por ejemplo la comuna de Santiago ha estado en cuarentena eterna, permanente, y fíjese que ahí no ha funcionado, o sea, ahí tenemos un récord de casos acumulados, más de 800, o sea, ahí tenemos una diferencia de la eficacia de una misma medida. Sí, y quiero resaltar otras comunas que han sido muy eficaces o son no. Por ejemplo, la misma Araucanía, el Maule. Yo creo que en Santiago, además, Gonzalo, y se lo dijimos al ministro Blumel, los permisos son demasiado a larga mano. O sea, Carabineros no tiene la capacidad, obviamente, de definir si el permiso es estrictamente necesario o no. Entonces, si tú tienes más de 100.000 permisos diarios, no sé cuántos están dando ahora, la página colapsó el otro día, obviamente que la gente no está respetando la cuarentena, o sea, está usando esos permisos para hacer otras cosas. No entiende que tiene que quedarse en la casa, pero retomo lo que dice Jimena Aguilera. En zonas de pobreza, en zonas de hacinamiento, en zonas donde no hay ni siquiera un baño a veces, es muy difícil, donde la gente no tiene un salario, no puede ir al bancomático y sacar plata o tener plata guardada, es muy difícil aplicar la cuarentena, se van a escapar siempre. Por lo tanto, aquí el apoyo del municipio, el apoyo económico, el apoyo en comida, en medicamentos, incluso en agua a lo mejor, es fundamental. Y eso requiere un esfuerzo económico gigantesco. Por eso yo creo que va a venir una cuarentena total con una preparación adecuada, con el apoyo, me imagino, del Ministerio de Salud y del Interior y un apoyo económico hacia los municipios. Yo creo que tenemos que llegar a eso y ser mucho más estrictos con el control. Si hay mucha gente que le da lo mismo, salir o no salir, la fiesta de Maipú, Gonzalo. Yo creo que eso fue un Sí. pésimo ejemplo. Entonces, la gente Doctor, tiene que tomar conciencia social. sí. Bueno, ahí podríamos citar varios casos de un claro descriterio que son afortunadamente los menos, pero quiero ir a los casos más masivos y que tal vez explican que las cuarentenas no sean lo suficientemente eficientes en el Efectiva. resultado en las zonas más densas. Por ejemplo, en un sector acomodado las personas tenemos la posibilidad de comprar a distancia, tenemos más acceso, no necesitamos salir, en fin. En otros sectores, la feria libre es la posibilidad de abastecimiento de alimento fresco. Doctor París, tenemos que ir al balance en la moneda. Perfecto. Interrumpimos la entrevista a ver si podemos retomar Sí, después, si es que tiene un sí, minuto. sí. Sí, Gracias. por supuesto, Gonzalo, con mucho gusto. Gracias, doctor París. Vamos a la moneda. Agradecer la espera al doctor Enrique París, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Estábamos justamente conversando con él en la antesala de este último informe. Él ya en esta entrevista nos anticipaba que todo apuntaba a una cuarentena general en la metropolitana. Doctor París, lo saludamos nuevamente y esto se materializa. ¿Qué le parecen las medidas que se han tomado muy duras desde el viernes? Sí, Gonzalo. Bueno, como usted dice, habíamos adelantado esa noticia porque se veía venir. A mí me preocupa enormemente una cifra que otorga el Ministerio de Salud, que entrega el Ministerio de Salud. En este momento, con 34.381 casos nuevos, tenemos 19.516 casos activos y solo 14.865 casos recuperados. Esto es gravísimo porque significa que tenemos muchísimo más, 5.000 o 500, no, 5.000, bien digo, casos que están contaminando. Y antes, unos días antes, hace 7 días atrás, era al revés. Teníamos más casos ya recuperados que casos nuevos.
Por lo tanto, esos 19.000 casos activos están contaminando por lo menos a 3 personas cada uno. Y si no mantienen la cuarentena, si no se quedan en la casa, si no se cuidan, van a aumentar enormemente la cantidad de pacientes. Esta curva, que antes para nosotros era muy positiva, ahora es muy, muy negativa. Hay que tomar en cuenta eso y lo que decía el ministro, que en 10 días más o en 7 días más, por lo menos un 5% de los pacientes nuevos van a llegar a unidades de cuidados intensivos y van a tener, digamos, que recibir la atención, obviamente, pero hay que hacer un esfuerzo gigantesco. Sí, en ese esfuerzo gigantesco, doctor París, porque, a ver, acá estamos hablando de hechos que ya son constatables, los números no mienten, ¿verdad? Y ya son públicos en el sentido de la presión sanitaria. Esa capacidad de centralizar la administración de camas, de mover desde regiones a Santiago o viceversa si es necesario, la ampliación de camas como la del Sótero del Río, todo esto toma tiempo, ¿ah? No es una cuestión automática. El desafío en ese sentido es titánico y además que detrás de cada aparato hay un equipo completo de profesionales. ¿Los tenemos? Tenemos hartas bajas también a nivel sanitario. Tienes toda la razón al hacer ese análisis. Y además hoy día tenemos ya 538 pacientes en ventilación mecánica. Normalmente estábamos alrededor de los 410. Ingresaron 40 pacientes más solamente en un día, o sea, prácticamente un aumento del 10%, si pensamos que teníamos 400 antes. Y lo que pasa, Gonzalo, es que la gente no entiende o no sabe, y no tiene por qué saberlo, no es culpa de ellos, que para instalar un ventilador mecánico tú necesitas conexiones eléctricas, conexiones de oxígeno, conexiones de aire, ¿sí? Necesitas también una cantidad de bombas de infusión, necesitas aspiración. O sea, no es cosa de llegar a instalar un ventilador en cualquier pieza. Y eso significa que, como tú muy bien dices, hay que adaptar los hospitales o adaptar las unidades de cuidados intermedios y obviamente además cumplir todas las medidas para evitar la diseminación del virus. Yo creo que probablemente vamos a tener que trasladar pacientes a regiones, o sea, hacer al revés de lo que se hizo antes, y ahí hay que pedirle comprensión a las regiones porque he escuchado también y se ha visto que hay gente que no quiere recibir pacientes con coronavirus, pero vamos a tener que hacerlo probablemente. Los hospitales que tienen unidades de cuidados intensivos no son, suficientes en Santiago en este minuto. Tenemos más del 90% de unidades ocupadas, sobre todo en el área sur, en el área poniente, en el área sur poniente, en el área central. Por lo tanto, también va a haber que adaptar las clínicas. Y ahí espero que no haya en la crítica baja de decir que se le traspasa dinero a las clínicas, porque en esta emergencia sanitaria el valor que tiene que cobrar la clínica es igual al valor que cobra el hospital público, es decir, los precios están fijados, afortunadamente, los precios están fijados. De manera Por lo centralizada. tanto, sí, es un desafío, como dijo el ministro, gigantesco, es una situación muy compleja. Lo Doctor. que tú aludes también tiene que ver con la gente que sabe manejar ventiladores mecánicos. Sí. Pero ahí hay que reconocer que los kinesiólogos saben mucho. Las enfermeras, hay algunas enfermeras especializadas en eso. Matronas también están especializadas en eso. Anestesistas también pueden hacerlo y obviamente todos los médicos intensivistas. Capaz que haya que pedirle ayuda a los intensivistas pediátricos para poder ventilar pacientes adultos. Doctor Pero París. el esfuerzo hay que hacerlo. Sí, eso desde el punto de vista de la capacidad de absorción del sistema sanitario. Bueno, se está trabajando a toda máquina para tratar de hacer lo máximo posible al respecto, ojalá así sea. Pero quiero ir a lo práctico, a ver, ¿qué podemos ir mejorando y perfeccionando en la práctica? Tenemos que extremar nuestra distancia social en la medida de lo posible. Tenemos que extremar nuestra higiene personal, nuestro uso de mascarilla, nuestro lavado de manos. ¿Por qué quiero apuntar a esto? Porque hay ciertas cosas como la compra de alimentos que ha permanecido abierta pese a las cuarentenas. Por ejemplo, las ferias libres, por ejemplo, los mercados, por ejemplo, el transporte público, en fin. Pero hemos visto una serie de cuestiones, y esto más se lo pregunto como toxicólogo. Hemos visto túneles, hemos visto camiones fumigando. Yo no quiero menospreciar esos esfuerzos, pero da la impresión de que lo más seguro sigue siendo el lavado de manos. Deberíamos tener una mayor disponibilidad, por ejemplo, de lavabos públicos
que la gente pueda tener acceso a lavarse las manos en los ingresos a metro, al subirse a una micro, al ir eventualmente a una feria o mercado. Ese tipo de cosas deberíamos perfeccionarlas. Tienes toda la razón, Gonzalo. Desgraciadamente, las medidas como la fumigación o los túneles sanitarios no están aprobados, sobre todo los túneles sanitarios no están aprobados por la Organización Mundial de la Salud y tampoco por la Sociedad Chilena de Toxicología, a propósito de lo que tú decías, porque justamente baja la guardia. La guardia tiene que estar, digamos, alta con lo que tú dices. Lavado de manos, fundamental. Si no se puede instalar un lavado de manos, usar alcohol gel. Eso podría ser un gran avance. Yo sé que hay industrias en Chile que están modificando su línea de producción para producir más alcohol gel. Segundo, la mascarilla es fundamental y la gente puede fabricar mascarillas. Yo sé de comunas como la comuna de Cabildo, una comuna muy humilde, donde el alcalde contrató a un montón de costureras que estaban sin trabajo, por ejemplo, para hacer mascarillas y repartirlas a la población. Esos ejemplos hay que seguirlos. El distanciamiento social, muy importante, mantener los 2 metros de distancia, mantener, obviamente, la obligación de que cuando uno llegue a su casa se lave las manos, mantener el uso de mascarilla en los ascensores, no subir más de 2 o 3 personas por ascensor dependiendo del tamaño. Es decir, volver a esas ideas básicas es fundamental, porque si no va a ocurrir lo que está ocurriendo, se va a seguir diseminando el virus y vamos a tener más enfermos de aquí a unos días más. Hoy día se batió el récord, 2.660 casos nuevos, que realmente es una cifra impresionante, pero la mayoría está en la región metropolitana. Yo calculo que no he hecho el cálculo rápido, pero más del 70% están en la región Eso es peor porque metropolitana. O sea, tenemos una aquí, concentración territorial. exactamente. Lo que dijo Mañalich, la batalla de Santiago, que a algunos no les gustó por el nombre, el desafío de Santiago, pongamos el nombre que queramos, pero Santiago está viviendo una situación crítica y yo en este momento obviamente que apoyo la idea de llamar a cuarentena total, pero no desesperarse, ir a comprar con calma. Las ferias libres se pueden modular, o sea, tú puedes ordenar la entrada, ordenar la salida, como tú dices muy bien, en la entrada que haya un lugar donde se laven las manos o que usen alcohol gel, que haya espacio entre vendedor y vendedor, o que hagan los lunes, miércoles y viernes un lugar, el Porque martes, jueves, solamente sábado otro habiliten lugar. un solo frente de atención y no ambos frentes Exactamente, para que evitar... entren ordenadamente, que salgan ordenadamente. Todo eso se puede hacer con organización, con calma, no con desesperación. Y ahí los alcaldes tienen una labor fundamental. Yo le saco el sombrero a los alcaldes ahora porque creo que tienen una labor fundamental y tienen un trabajo enorme por delante. Creo que Doctor, hay que darle toda la ayuda a los municipios. sí, todos los alcaldes tienen una tarea también titánica en la práctica porque son el brazo más inmediato de ayuda para las personas, son los que están ahí, muchos de ellos, ¿verdad?, resolviendo los temas prácticos que se van ahora a masificar. O sea, doctor París, estamos hablando de 6,5 millones de personas que van a quedar en Así es. confinamiento. Esto no tiene ni un precedente en la historia de nuestro país. Doctor París, yo sé que esto es más bien de la esfera política, pero ya que usted cita a los alcaldes, bueno, no todos los alcaldes piensan igual, y acá quiero citar una voz que no es la única, pese a que él es de un partido muy opositor al gobierno, pero no es el único alcalde que ha manifestado esta crítica. Daniel Jadwe dice, esperaron que los contagios llegaran a más de 2.600 diarios para decretar una cuarentena total. Nunca escucharon a los alcaldes y alcaldesas que lo pedimos. El gobierno debe pedir disculpas a Chile y asumir la responsabilidad política de quienes han estado al mando de la pandemia. Se le preguntó al ministro Mañalich y dijo que se había tomado la medida en el momento oportuno. ¿Qué evaluación tiene usted al respecto? ¿Esto debió ser antes, como plantea Jadwe, o como pedían muchos alcaldes? ¿Se hubiera evitado llegar a este nivel o no? Eso es difícil de responder. La pregunta de si se hubiese evitado llegar a este nivel es difícil de responder, pero el ministro ha dado ejemplos de algunas ciudades como Osorno, como Temuco, como Chillán, donde la cuarentena bien cumplida por la gente logró bajar la tasa de contagio. No quiero correrme con la respuesta, pero Jadwe en el fondo está diciendo una verdad, pero la toma de decisiones tiene que tomar en cuenta no solamente los aspectos sanitarios,
Yo hablé desde el comienzo de los componentes sociales o los determinantes sociales en salud que obviamente tienen que ser considerados: la alimentación, la vivienda, la calidad de la vivienda, la educación, el medio ambiente. Entonces, tomar esta medida ahora, obviamente para algunos puede ser tardía, pero tomarla en forma ordenada, organizada, con apoyo económico, con apoyo de los municipios. También hay que reconocer que está dentro de la línea que se conversó desde el comienzo. Además, el comité asesor de la pandemia del Ministerio de Salud, tú nombraste antes a Jimena Aguilera, tampoco recomendó nunca la cuarentena total, por las mismas razones. Ahora quizás estamos más preparados y además se anuncia con tiempo. Yo creo que buscar culpables en las personas, siendo que esto es un virus que nos está atacando, no las personas, es un virus nuevo, desconocido. Nadie sabía cómo iba a actuar, nadie sabe ni siquiera cuántos anticuerpos puede producir. Nosotros llevamos 5 meses, como dice el ministro, tenemos una de las letalidades más bajas de Latinoamérica, si no la más baja, y además de eso es el país que ha hecho más exámenes de PCR por millón de habitantes, más de 15.000 exámenes por millón de habitantes, y eso también hace tener cifras, digamos, más positivas, en el sentido más resultados positivos, más pacientes, y eso hay que reconocerlo. O sea, yo creo que se ha hecho un esfuerzo. Mire, pienso que pueden haber críticas, siempre las hay, y las críticas son, yo acepto la crítica, la recibo y trato de analizarla y de responderla, pero en este momento el enemigo es el coronavirus. Hagamos las críticas una vez que logremos salir de esta situación dolorosa para nuestros compatriotas y para los habitantes de Chile, porque también hay gente extranjera, como dijo el ministro, que está sufriendo y está falleciendo y que está en malas condiciones, hay que reconocer eso. Por lo tanto, acepto la crítica, pero luchemos juntos en este minuto, alcalde Jadwe, y después cobraremos las cuentas si es que hay que cobrarlas. Si no, reconocer también que las cosas se han hecho dentro de lo posible, de la mejor manera. Muy bien, el doctor Enrique París, le agradecemos la gentileza por acompañarnos largo rato, pero las circunstancias lo ameritan más que nunca con esta jornada en que hemos tenido noticias muy relevantes en torno a este coronavirus. Gracias, doctor París, que tenga buen día. Seguimos en contacto. Gracias, Gonzalo. Con mucho gusto los acompaño. No tengo problema. El gusto es nuestro. Gracias. Vamos a